Delcy Rodríguez estaría evaluando postularse como candidata presidencial, en un movimiento que podría definir el escenario político a 3 meses de la captura de Nicolás Maduro. Según ABC, Rodríguez analiza competir en unas eventuales elecciones como una vía para legitimar su continuidad en el Ejecutivo. Donald Trump lanzó una nueva advertencia directa a Irán en medio de las negociaciones, asegurando que su país está preparado para una escalada militar inmediata si el diálogo fracasa. Trump afirmó que Estados Unidos está cargando los barcos con la mejor munición. Los equipos de Estados Unidos e Irán ya se encuentran en Islamabad para sostener negociaciones que permitan un alto al fuego. Trump envió al vicepresidente J.D. Vance como máximo representante, mientras que Mohammad Bagher Khalibaf encabeza la delegación de Teherán. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó a su embajadora en Ecuador regresar de inmediato al país, en medio del agravamiento de la crisis diplomática bilateral, luego de que Quito elevara al 100% los aranceles a su vecino. La actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, estaría evaluando postularse como candidata presidencial en un movimiento que podría redefinir el escenario político del país tras la salida del dictador Nicolás Maduro del poder. Según informó ABC, la dirigente chavista analiza competir en unas eventuales elecciones como una vía para legitimar su continuidad en el Ejecutivo, en medio de cuestionamientos sobre la naturaleza transitoria de su mandato. Rodríguez asumió el poder en enero de 2026 bajo la figura de presidenta encargada, en un contexto marcado por la captura y procesamiento de Maduro en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Desde entonces, su gobierno ha operado en un terreno político delicado, con presión internacional para convocar elecciones y restablecer el orden constitucional. De acuerdo con los reportes, dentro del oficialismo se evalúa que una candidatura permitiría convertir una administración provisional en un mandato con respaldo electoral, aunque bajo condiciones que aún generan dudas sobre su transparencia y alcance. El escenario no es sencillo. Sectores de la oposición han advertido que cualquier elección sin garantías plenas podría consolidar el control del chavismo, mientras organismos internacionales han insistido en la necesidad de un proceso supervisado y competitivo. En paralelo, el gobierno de Rodríguez ha impulsado movimientos estratégicos para consolidar su posición, acercamientos con Washington, apertura parcial al sector petrolero y contactos con empresas internacionales interesadas en regresar al país. Estos pasos han sido interpretados por analistas como parte de una estrategia para estabilizar la economía y ganar legitimidad externa, en un momento en que Venezuela busca reinsertarse en los mercados energéticos globales. Sin embargo, una eventual candidatura de Rodríguez también abre interrogantes dentro del propio chavismo, donde distintos sectores podrían disputar el control político en una etapa de transición sin Maduro. Por ahora no existe un anuncio oficial, pero la sola posibilidad de que Delcy Rodríguez compita en elecciones confirma que el proceso político venezolano entra en una nueva fase en la que el poder busca redefinirse no solo en los tribunales internacionales, sino también en las urnas. Nos invita al cambio de mando. El partido Mente de la líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, pidió el viernes convocar a elecciones presidenciales ante la ausencia absoluta del depuesto mandatario Nicolás Maduro, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución en este tipo de situaciones, y aseguró que debe convocarse a unas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días a dicha declaratoria. Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de Maduro, fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero, 2 días después de la captura del derrocado mandatario por fuerzas estadounidenses. Maduro es procesado en Nueva York por narcotráfico. La Constitución de Venezuela establece que las faltas temporales del presidente o presidenta de la República serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva hasta por 90 días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por 90 días más. La posible convocatoria a elecciones presidenciales no ha estado hasta ahora entre los temas discutidos por el Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista. Rodríguez tampoco ha hablado públicamente de convocar nuevos comicios. Sin embargo, organizaciones políticas reclaman a la presidenta encargada la convocatoria de elecciones y el cambio de autoridades en el Consejo Nacional Electoral, ente acusado de favorecer al gobierno.
Daño en curso, compartimos. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó el jueves a la isla de Granada en su primer viaje internacional al mando del país tras la caída de Nicolás Maduro. La televisión estatal informó de una reunión de trabajo ampliada entre Rodríguez y el primer ministro granadino Deacon Mitchell en la sede del Parlamento del país insular, ubicado en el Mar Caribe a unos 145 kilómetros de Venezuela. Más tarde, Rodríguez indicó que en su primer viaje internacional como presidenta encargada actualizaron la hoja de ruta de los convenios suscritos en 2025 entre las autoridades de Granada y Maduro, ahora procesado por narcotráfico en Estados Unidos. Su visita oficial se produce poco más de una semana después de que Estados Unidos levantara las sanciones en su contra, en otro paso en la normalización entre Washington y Caracas. El Parlamento de Venezuela aprobó el jueves una nueva ley de minería que abre la puerta a la inversión extranjera en la explotación de sus vastos recursos naturales, en un giro significativo en la política económica del país tras la caída de Nicolás Maduro en enero durante una incursión estadounidense. La normativa, sancionada por unanimidad, sigue a una reciente reforma en el sector de hidrocarburos y marca un cambio profundo en el modelo estatal impulsado durante años por el chavismo. Venezuela, conocida por sus enormes reservas de petróleo, posee también importantes yacimientos de oro, diamantes, bauxita y coltán. Se declara aprobada por unanimidad la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de minas. En consecuencia, se declara sancionada la ley orgánica de minas y se remite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La ley permite la participación de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, así como la creación de compañías mixtas e incluye incentivos tributarios como regalías de hasta el 13%. Sin embargo, el desafío clave será el control de las zonas mineras. Gran parte de la actividad se concentra en el Arco Minero, un territorio de 112.000 kilómetros cuadrados donde, según diversas investigaciones, operan grupos armados y organizaciones criminales con influencia sobre la extracción de minerales. Expertos advierten que estas redes ejercen control territorial, cobran comisiones y regulan de facto la actividad minera. La ex vicepresidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder de manera temporal tras la captura de Maduro el 3 de enero, deberá aprobar la ley en breve, previo examen de la justicia constitucional. Diciendo que hagamos seguimiento para que esa oportunidad. La Asamblea Nacional de Venezuela designó a nuevas autoridades del sistema de justicia tras la renuncia de los anteriores titulares en febrero. El Parlamento nombró al abogado Larry Debo como fiscal general y a Egle González como defensora del pueblo en una sesión encabezada por el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez. Durante el acto, ambos funcionarios fueron juramentados, mientras desde el oficialismo se destacó el perfil de los designados. Las designaciones se producen en el contexto de la aplicación de la ley de amnistía promulgada en febrero, tras la dimisión de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz. Desde la oposición, el diputado Henry Falcon expresó su rechazo al proceso al considerar que no garantiza condiciones de idoneidad, autonomía e independencia. En paralelo, organizaciones no gubernamentales habían advertido previamente sobre la ausencia de reglas claras y públicas en el proceso de selección. También cuestionaron la composición del comité encargado de evaluar las postulaciones, integrado únicamente por diputados, en su mayoría del oficialismo. Con estas designaciones, el Parlamento completa la renovación de dos instituciones clave en el país, un proceso que se desarrolla en medio de cuestionamientos sobre la independencia de los poderes públicos en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia directa a Irán en medio de las negociaciones para poner fin al conflicto, asegurando que su país está preparado para una escalada militar inmediata si el diálogo fracasa. En declaraciones recientes, Trump afirmó que Estados Unidos está cargando los barcos con la mejor munición, en referencia al despliegue naval y al refuerzo de su capacidad militar en la región, mientras continúan las conversaciones diplomáticas. El mensaje no es aislado. Según fuentes coincidentes recogidas por distintos medios internacionales, el mandatario ha reiterado que si no se alcanza un acuerdo, la respuesta será una guerra más grande, mejor y más fuerte que nunca, dejando claro que la opción militar sigue plenamente activa. Actualmente, fuerzas estadounidenses permanecen desplegadas en torno al Golfo Pérsico y el entorno del Estrecho de Hormuz, un punto clave para el comercio energético mundial y uno de los principales focos de tensión entre Washington y Teherán.
Este endurecimiento del discurso ocurre en paralelo a un frágil proceso diplomático. Ambas partes acordaron recientemente un alto al fuego temporal de 2 semanas, mediado por Pakistán, con el objetivo de abrir una ventana de negociación. Sin embargo, el equilibrio es extremadamente precario. Mientras Irán ha planteado condiciones amplias, como el levantamiento de sanciones y la retirada de tropas estadounidenses, Washington mantiene exigencias vinculadas al programa nuclear y al control del tránsito marítimo. En ese contexto, Donald Trump insiste en combinar presión militar con diplomacia. Por un lado, asegura que prefiere un acuerdo. Por otro, ordena mantener e incluso reforzar la presencia de tropas, buques y armamento en la zona, enviando una señal clara de disuasión. El trasfondo es estratégico. El control del estrecho de Hormuz, la capacidad nuclear iraní y la influencia regional de Teherán siguen siendo uno de los puntos centrales de la disputa, y ninguno de los dos países parece dispuesto a ceder fácilmente. El vicepresidente de Estados Unidos partió el viernes hacia Pakistán para participar en negociaciones con Irán. J.D. Vance, que según el New York Times se opone a la ofensiva de Estados Unidos en la República Islámica, lidera la comitiva junto al emisario especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugar con nosotros, verán que el equipo negociador no es tan receptivo. Islamabad se convirtió en una ciudad fantasma con un fuerte dispositivo de seguridad. Pakistán había invitado a las delegaciones a reunirse el viernes, pero Vance no llegará hasta el sábado temprano. En Irán, ni siquiera está claro que una delegación vaya a partir hacia Islamabad. El presidente del Parlamento condicionó el viernes las negociaciones a un alto al fuego en Líbano y al desbloqueo de los activos de su país. Desde que pactaron la tregua de 2 semanas, Teherán y Washington han ofrecido versiones contradictorias sobre si en el acuerdo está incluido Líbano, arrastrado a la guerra a principios de marzo por ataques del movimiento proiraní Hezbollah contra Israel. El miércoles más de 300 personas murieron en ataques israelíes en Líbano, los más letales desde que empezó la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero. Una delegación de altos funcionarios de Irán llegó a Islamabad previo a las conversaciones sobre un alto al fuego con Estados Unidos en la capital pakistaní, informó el viernes la televisión estatal de Irán. La delegación está encabezada por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Khalibaf, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y otros responsables de seguridad y economía, señaló en su sitio web la emisora estatal IRIB. Sin embargo, reiteró la posición de Irán de que las conversaciones solo comenzarán si Washington acepta las condiciones previas de Teherán. Khalibaf había establecido anteriormente un alto al fuego en Líbano y la liberación de los activos bloqueados de Irán como condiciones para el inicio de las negociaciones con Estados Unidos, cuya delegación está encabezada por el vicepresidente J.D. Vance. El objetivo inmediato es consolidar la tregua y avanzar hacia un acuerdo mucho más amplio, aunque el contexto sigue siendo extremadamente frágil. El propio primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, confirmó que líderes de ambos países participarán en estas conversaciones con la meta de alcanzar una solución duradera. Sin embargo, las tensiones persisten. Desde Teherán han surgido nuevas condiciones previas, lo que introduce incertidumbres sobre el desarrollo de las negociaciones. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó el viernes a España de actuar con hostilidad. El mandatario bloqueó la participación del país europeo en el mecanismo internacional creado para supervisar la tregua en la Franja de Gaza y facilitar la llegada de ayuda humanitaria al devastado territorio palestino. Las relaciones entre ambos países se deterioraron desde que Madrid reconoció la existencia de un Estado palestino en 2024 y los dos han retirado sus embajadores. Aquellos que atacan al Estado de Israel en lugar de enfrentarse a los regímenes terroristas no serán nuestros socios en la configuración del futuro de la región. No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía y hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ha sido uno de los críticos más contundentes de la guerra de Israel en Gaza, que estalló después de que el movimiento islamista palestino Hamas atacara territorio israelí el 7 de octubre de 2023. También se opuso a los bombardeos militares de Estados Unidos e Israel en Irán, que empezaron el 28 de febrero. Porque lo último que necesitaba el mundo es... 6 meses después del inicio del alto el fuego en la Franja de Gaza, la población palestina continúa atrapada en una guerra que para ellos nunca ha terminado.
La tregua, que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, tras más de 2 años de ofensiva israelí, ha reducido la intensidad de los bombardeos, pero ha cambiado poco la vida cotidiana de la mayoría de los habitantes, que siguen desplazados, sin acceso a servicios básicos y bajo constante amenaza de violencia. Así, Yami Sothman, desplazado al refugio de los mártires de Al-Aqsa, en el centro de la franja, asegura que este alto el fuego es un chiste. La guerra continúa, siguen los ataques por aquí, los asesinatos por allá. También dice que es el mismo sufrimiento, el mismo cansancio y la misma humillación. La vida diaria en el enclave sigue marcada por la escasez y los altos precios, y el paso de Rafah, que conecta a Gaza con Egipto, permanece limitado. El trabajo humanitario está además amenazado. Israel no deja entrar suministros a 37 ONGs internacionales que evacuaron a su personal extranjero antes del 1 de marzo. Las restricciones a la prensa internacional muestran otra cara de la crisis. Israel mantiene vetada la entrada independiente de periodistas a Gaza. Además, la violencia contra los mismos no ha cesado durante la tregua. 6 meses después, la segunda fase del alto el fuego anunciada por Estados Unidos en enero sigue paralizada, especialmente tras el inicio de la guerra con Irán. El Comité de Palestinos, que debía gobernar Gaza y comenzar la reconstrucción, aún no ha podido entrar al enclave y no hay claridad sobre la financiación de salarios ni sobre cómo operarán bajo el control mayoritario de Hamás. Los datos oficiales del Ministerio de Sanidad de la Franja, vinculado al gobierno de Hamás, reflejan la magnitud de la crisis. Desde el 10 de octubre se han registrado al menos 736 muertos y 2.035 heridos en ataques israelíes, incluidos al menos 180 niños. En total, más de 72.000 gazatíes han perdido la vida desde el inicio de la campaña israelí en octubre de 2023. El presidente francés Emmanuel Macron fue recibido en audiencia este viernes por el Papa León XIV. Posteriormente, también mantuvo un encuentro con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin. Macron y su esposa Brigitte llegaron al Vaticano para esta reunión, que supone el primer encuentro formal entre ambos desde el inicio del pontificado de León XIV, el pasado 8 de mayo de 2025. En las reuniones se abordaron diversas cuestiones relevantes de carácter internacional, con el deseo común de favorecer el restablecimiento de la convivencia pacífica a través del diálogo y la negociación. Según el Eliseo, la audiencia también ha servido para reconocer el papel del Vaticano y del propio León XIV en la promoción de la paz, el diálogo y la solidaridad entre los pueblos, así como para reafirmar la voluntad de Francia de colaborar estrechamente con la Santa Sede en estos ámbitos. Durante la audiencia, Macron entregó varios obsequios al Papa, una camiseta de la selección francesa de baloncesto firmada por todos sus jugadores, un volumen dedicado a la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame de París, un mapa de 1617 de la zona del Mississippi elaborado por misioneros franceses y un libro del escritor Georges Bernanos. Por su parte, el Papa le regaló un azulejo que representa la abundancia, además del mensaje para la Jornada de la Paz de este año. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el regreso inmediato de su embajadora en Ecuador, María Antonia Velasco, en medio de una creciente crisis diplomática entre ambos países, agravada por la decisión de Quito de elevar al 100% los aranceles a productos colombianos. La medida profundiza una guerra comercial iniciada meses atrás por Ecuador, que argumenta mayores gastos en seguridad fronteriza ante lo que considera una insuficiente acción de Bogotá para contener el narcotráfico y otras economías ilegales en la zona limítrofe. Las tensiones han impactado el comercio bilateral y la cooperación energética. Colombia respondió previamente con medidas recíprocas, incluyendo aranceles a importaciones ecuatorianas y la suspensión de ventas de energía, en un contexto en el que Ecuador ha enfrentado cortes eléctricos de hasta 14 horas. El más reciente episodio ocurre tras el llamado del presidente Gustavo Petro a liberar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, condenado por corrupción, y a quien el mandatario colombiano califica como preso político. Según la Cancillería colombiana, las nuevas tarifas ecuatorianas violan el Acuerdo de Cartagena, un tratado de integración económica firmado en 1969 por los países de la Comunidad Andina. Ecuador sostiene que el impuesto es necesario para financiar un refuerzo de seguridad en la frontera común de unos 600 kilómetros, lo que implicaría un gasto adicional cercano a los $400 millones.
En la zona limítrofe operan redes dedicadas al tráfico de drogas, armas y personas, así como a la minería ilegal, lo que añade presión a una crisis que amenaza con cerrar completamente el comercio bilateral y profundizar el deterioro de las relaciones diplomáticas. Finalizó la campaña electoral para las elecciones generales de Perú, que reúne a un récord de 35 candidatos presidenciales, cuya promesa común es derrotar la inseguridad que se constituye en la principal preocupación de los ciudadanos de cara a los comicios de este 10 de abril. Esta jornada de cierres fue encabezada por los 3 aspirantes de derecha que encabezan las encuestas. Del lado de Keiko Fujimori, la candidata del partido Fuerza Popular, reivindicó el legado de su padre, el exmandatario Alberto Fujimori, al prometer devolver el orden a Perú, como lo hizo él al derrotar a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Tupac Amaru. Lo primero que vamos a hacer es recuperar el orden. Con este equipo, con estas decisiones, pero lo más importante, como tengo la sangre de Alberto Fujimori, con los pantalones bien puestos para derrotar la delincuencia. Entre tanto, el ultraderechista del movimiento Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reiteró su propuesta de la deportación inmediata de venezolanos en situación migratoria ilegal como medida para mejorar la seguridad del Perú. Vamos a ir de cacería, uno por uno. Si no tiene papeles, al Callao. Y al Callao barco y al Callao hasta su Venezuela querida. Ya, no, así de claro. No entra nadie más. Al Perú no entra nadie más. Estamos completos. Por su parte, el cómico Carlos Álvarez, quien dio el salto a la política después de 3 décadas de imitar personajes en televisión, garantizó aplicar la pena de muerte a sicarios, feminicidas y hasta políticos corruptos. En la otra orilla, el centroizquierdista Alfonso López Chau insistió en su promesa de acabar con la corrupción, así como luchar contra la inseguridad con una reforma a la Policía Nacional. Proteger a los policías y a las Fuerzas Armadas para que sean protectores del pueblo y no asesinos del pueblo, que sean protectores del pueblo. A excepción del candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, los demás aspirantes a la presidencia optaron por adelantar su cierre de campaña en los días previos. Ahora solo falta esperar cómo se pronuncian los peruanos en las urnas. México buscará explotar el gas natural a través de la fractura hidráulica para reducir su dependencia de las importaciones de Estados Unidos. El plan fue presentado el miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum con este método conocido como fracking, una técnica que consiste en inyectar agua, arena y químicos a alta presión para romper las formaciones rocosas donde se concentra el hidrocarburo. La técnica ha sido criticada por ambientalistas por el riesgo en el uso y la contaminación del agua, aunque el gobierno mexicano ha dicho que ahora existen nuevas tecnologías menos contaminantes. Pero hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías que nos abren la posibilidad de que el agua sea reciclada, de que no se usen estos químicos tan potentes que son difíciles de reciclar. México tiene amplios yacimientos de gas no convencional, ubicados principalmente en el norte del país. La estatal Pemex dijo el miércoles que hay un potencial de 141 billones de pies cúbicos. También tiene... Sin embargo, Sheinbaum explicó que el 75% del gas que consume el país para la generación de energía eléctrica es de importación, principalmente de Estados Unidos, por lo que México vive en la incertidumbre por el suministro de este hidrocarburo ante condiciones climáticas cambiantes y conflictos armados como el de Irán. En este mundo en el que vivimos, México debe garantizar su soberanía. Y la soberanía, una parte fundamental es la soberanía energética. La decisión de Sheinbaum rompe con la prohibición al fracking, práctica que había impulsado su predecesor y correligionario Andrés Manuel López Obrador. Según indicó el gobierno, se convocó a un panel de expertos para tomar esta decisión y añadió que buscará ampliar la generación de energía a través de fuentes renovables como la solar. Estoy altamente honrado de ser... El vicecanciller ruso Sergei Ryabkov está de visita en Cuba, donde tuvo un encuentro el jueves con el presidente Miguel Díaz-Canel, en medio de fuertes tensiones entre La Habana y Washington. La visita ocurre 10 días después de la llegada a Cuba de un petrolero ruso en medio de un bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.
El 31 de marzo llegó a Cuba el petrolero ruso Anatoly Kolodkin con 730.000 barriles de crudo, el primer tanquero que llegó a la isla desde el 9 de enero y que representa un breve alivio del bloqueo impuesto por Washington. Cuba, con 9.600.000 habitantes, registra una profunda crisis económica debido a los efectos combinados del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, de la baja productividad de su economía centralizada y del colapso del turismo. Dejó de recibir petróleo desde Venezuela tras la operación militar estadounidense en la que fue capturado Nicolás Maduro el 3 de enero. El Golfo de Guayaquil se ha convertido en una zona estratégica para el narcotráfico, donde grupos criminales utilizan islas y zonas de difícil acceso para ocultar cocaína y trasladarla a buques con destino a Europa y Estados Unidos. Según la policía, las bandas aprovechan la vegetación y el aislamiento del estuario para enterrar droga o almacenarla en campamentos, antes de introducirla en embarcaciones y evadir controles portuarios en Guayaquil, que concentra la mayor parte de la carga nacional. Un miembro del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos de la policía indicó los procesos de los que se encarga la unidad en áreas sospechosas, donde ya se ha encontrado droga, armas y centros de operaciones clandestinos. Nuestro fuerte es realizar interdicciones a nivel nacional en carreteras, tanto fijas y móviles, inspecciones subacuáticos en cascos de buques, inspecciones a bordo de embarcaciones, patrullaje en espacio acuático. Tenemos como allanamientos, toma de objetivos, erradicación de cultivos ilícitos, desmantelamientos y destrucción de laboratorios de procesamiento de drogas, reconocimientos y vigilancias, seguridad y custodia en el traslado para la destrucción de drogas. Aunque se han reforzado los controles, incluso con apoyo internacional, las autoridades advierten que gran parte de la droga sigue ingresando por tierra antes de llegar a los puertos. Ecuador decomisa unas 300 toneladas de droga al año en un contexto de creciente violencia ligado al narcotráfico. Bombardeos en Rusia y Ucrania antes de la entrada en vigor de una tregua por la Pascua Ortodoxa. La administración militar de la región ucraniana de Dnipro, en el este, informó que al menos 2 personas murieron y 3 resultaron heridas por ataques rusos contra 3 distritos. Mientras tanto, el gobernador regional de Volgogrado, al suroeste de Rusia, aseguró que un hombre murió tras un ataque ucraniano con drones contra la ciudad de Volsky. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el jueves un alto al fuego en Ucrania para la Pascua Ortodoxa el sábado y el domingo, que su homólogo Volodymyr Zelensky dijo haber aceptado. En la capital Kiev, los habitantes muestran su escepticismo. Si nos guiamos simplemente por la lógica formal, conviene fijarse en cómo se han respetado los alto al fuego anteriores. Nunca los han respetado. Me parece que no hay que esperar que ocurra un milagro y que esta vez sí se respete el alto al fuego. Lamentablemente soy pesimista al respecto, lo más probable es que no. Por supuesto, como a cualquier persona, a cualquier madre, sería bueno que hubiera tranquilidad y que pudiéramos pasar al menos unos días sin nerviosismo. Es lo que esperamos porque sabemos que en las fiestas, el país agresor siempre nos da la bienvenida precisamente con bombardeos. El mandatario ucraniano afirmó que había propuesto a Moscú una tregua en los ataques contra las infraestructuras energéticas de ambos países. Zelensky reiteró que algunos aliados de Ucrania pidieron a Kiev que detenga sus ataques contra las instalaciones de gas y petróleo rusas, en un contexto de escalada de los precios de hidrocarburos debido a la guerra en Medio Oriente. El presidente de China, Xi Jinping, le dijo a la líder de la oposición de Taiwán que está plenamente convencido de que en el futuro los pueblos chino y taiwanés estarán unidos. Chen Liun, la primera presidenta del partido Kuomintang que visita China continental en los últimos 10 años, abogó ante su anfitrión en Pekín por unas relaciones más tranquilas para evitar la guerra. China considera a la isla de régimen democrático como parte de su territorio e incluso no descarta recurrir a la fuerza para retomarla. Pekín intensificó su presión militar y diplomática sobre Taiwán desde 2016, cuando llegó al poder el Partido Democrático Progresista, que considera la isla como una nación soberana.
La tendencia general hacia el gran renacimiento de la nación china no cambiará. La tendencia general de que los compatriotas de ambos lados del estrecho se acerquen, tejan lazos y se unan no cambiará. Es una parte inevitable de la historia. Estoy plenamente convencido de ello. En una rueda de prensa tras su reunión, Chen se hizo eco de la postura del dirigente chino. No obstante, la política había afirmado previamente a Xi que ambas partes deberían superar la confrontación política. El único fundamento político para los intercambios y el diálogo a través del estrecho es defender el consenso de 1992 y oponerse a la independencia de Taiwán. La visita de Chen a China está generando debate en Taiwán, cuyo presidente Lai Ching-te es calificado por Pekín como un separatista. La dirigente es acusada regularmente por sus críticos de tener posturas demasiado favorables a China continental. La temperatura media de los océanos alcanzó en marzo niveles cercanos al récord para ese mes del año, lo que indica el probable regreso del fenómeno de El Niño combinado con el cambio climático, anunció el viernes el Observatorio Europeo Copernicus. El boletín mensual de Copernicus alerta que tras los 3 años más cálidos jamás registrados en la Tierra, una vuelta de El Niño en la segunda mitad del año hace temer a los climatólogos que la humanidad se encamine hacia nuevas olas de calor extremas. Ese fenómeno cíclico corresponde al calentamiento periódico a gran escala de las aguas de una parte del Pacífico, que afecta por efecto dominó al clima mundial durante varios meses. El último episodio de El Niño en 2023 y 2024 convirtió a esos años en los 2 más cálidos jamás registrados. En marzo pasado, la temperatura de la superficie de los océanos fue en promedio de 20,97 grados Celsius, excluyendo las zonas polares, 1/10 de grado por debajo del récord registrado el mismo mes de 2024, según los datos de Copernicus. Este número sigue aumentando en abril, según el papel de control en tiempo real del observatorio. La Organización Meteorológica Mundial ya estimó que el fenómeno podría regresar este año, mientras que se desvanece el fenómeno inverso, la Niña, asociado a temperaturas más frescas. A principios de marzo, esa agencia de la ONU estimaba en un 40% la probabilidad de que se presentara antes de julio. Copernicus también confirmó que la extensión del hielo marino del Ártico alcanzó en el invierno boreal su superficie más baja jamás registrada, a un nivel similar al récord del año pasado, tal como ya lo había anunciado el NSIDC, un instituto estadounidense de referencia en este campo. Comenzó el juicio en Suecia contra un sexagenario señalado de haber explotado a su esposa en situación de vulnerabilidad, al obligarla a mantener relaciones sexuales de pago con unos 120 hombres. La fiscalía denuncia que el hombre detenido en octubre, después de que la mujer lo denunciara a la policía, se benefició económicamente de ello, ganando el equivalente a unos $54,000 entre 2022 y 2025. Y lo acusa también de un gran número de violaciones, agresiones y amenazas ilegales contra ella. Se aprovechó de su situación en la medida en que ella se encontraba bajo los efectos de las drogas, del alcohol y porque le tenía mucho miedo. Como mencioné, él está acusado de agresión y amenazas ilegales, lo que también ha afectado su situación. El acusado es señalado de haber publicado anuncios en línea, organizado encuentros y de haber vigilado y coaccionado a su pareja para que mantuviera relaciones sexuales, que luego divulgaba en internet para captar más clientes. La fiscal declaró a la France Press que la mujer había aceptado en cierta medida prostituirse, pero que en cualquier caso se opuso a que sus servicios sexuales fueran vendidos a determinadas personas o en determinadas circunstancias. La abogada del procesado indicó que su cliente rechaza esas acusaciones. Él niega las acusaciones que le imputan, reconoce que en cierta medida ha estado involucrado en el negocio de la demandante, pero lo que ha hecho, las medidas que ha tomado, se han llevado a cabo totalmente de acuerdo con las instrucciones y los deseos de ella. En virtud de la ley sueca sobre prostitución, vender servicios sexuales no es ilegal, pero sí pagar por ellos o facilitar su oferta. El proceso, que empezó el viernes, comenzará abordando los cargos contra el esposo, mientras que otros acusados comparecerán en fechas posteriores. Los ministros de Justicia de España, Marruecos y Portugal han firmado este viernes en Rabat un memorándum de entendimiento para optimizar los mecanismos de cooperación judicial ante el Mundial de Fútbol 2030.
El objetivo, agilizar la resolución de conflictos penales, comerciales y civiles de forma inmediata y sobre el terreno. Tras la firma, el ministro español Félix Bolaños ha destacado el mensaje de unidad que proyecta este acuerdo. Este va a ser el primer mundial que se va a organizar en 2 continentes diferentes, por 3 países distintos, que tienen culturas, que tienen tradiciones, que tienen religiones, que tienen una historia muy diferente, pero que sin embargo son capaces de ponerse a trabajar juntos y de que prime la amistad y las relaciones fraternas entre Portugal, entre Marruecos y España. Por eso va a ser un gran mundial. Calificado por el ministro marroquí como una boda futbolística, el acuerdo permitirá crear comisiones conjuntas y procedimientos de urgencia para tratar desde incidentes en los estadios hasta disputas comerciales de las empresas organizadoras. Por su parte, la ministra portuguesa Rita Alarcao Giudice ha subrayado el carácter estratégico de esta cooperación, que refuerza los valores comunes entre los 3 países vecinos. A partir de este viernes, una comisión técnica empezará a diseñar el programa ejecutivo que coordinará a jueces y fiscales de las 3 naciones con el fin de que la fiesta del fútbol sea, ante todo, un evento con protección garantizada.